Saludos amigos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre multímetros y esto lo vamos a hacer como una especie de curso, ¿ok? Que lo vamos a dividir en dos videos. Un primer video, una primera parte que vamos a hablar de todos los fundamentos teóricos necesarios para poder entender cómo opera un multímetro. Entonces vamos a definir lo que es un multímetro, vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de circuitos internos, modelos matemáticos y vamos a también hablar un poco sobre lo que es un multímetro analógico. Posteriormente, en el segundo video, vamos a hacer lo que es la parte práctica, utilizando un multímetro digital. ¿Okay? Vamos a hablar también de principales marcas, características, funciones y sobre multímetros especiales. Entonces, bueno, espero que me acompañen en estos minutos y de que este video les sirva o sea de gran utilidad para aquellos que quieren incursionar en el área de la electrónica o están desarrollándose ya en esta área. Entonces, bueno, comenzamos. Comencemos por definir qué es un multímetro. Bien, el multímetro, también denominado polímetro, es un instrumento que puede ser eléctrico o electrónico y que permite obtener mediciones de diferentes magnitudes. Por ello se utiliza el prefijo poli o multi, en alusión a que son varias las funciones que podemos realizar con dicho dispositivo. También se utiliza la palabra tester, término proveniente del inglés que quiere decir probador, o diferentes tipos de siglas como por ejemplo VOM, que significa Volt, Ohm, Milliamp Meter, por sus siglas en inglés, para referirse a un instrumento capaz de medir voltaje, ohmios y miliamperios. También encontramos las siglas DDM, Digital Multimeter o multímetro digital, DVOM, similar a lo explicado anteriormente, pero con procesamiento digital. Es importante que conozcas estos términos porque dependiendo de la región donde te encuentres, puede utilizarse uno u otro. Ahora hablemos un poco sobre la historia, lo cual es importante para saber el funcionamiento interno de estos dispositivos. Lo primero que se desarrolló fue un dispositivo capaz de detectar niveles de corriente eléctrica, conocido como galvanómetro. Esto fue alrededor de 1820 aproximadamente. El galvanómetro es un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación de una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. Tiene su origen más remoto en las brújulas magnéticas. El físico Hans Ørsted observó las desviaciones de las agujas mediante la corriente en un alambre, es decir, una relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Los primeros galvanómetros fueron descritos por Johann Schwenger en la Universidad de Halle el 16 de septiembre de ese año. Por su parte, el físico francés André-Marie Ampère también contribuyó a su desarrollo. Sin embargo, el término galvanómetro comenzó a ser utilizado a partir de 1836 en honor al físico Luigi Galvani, quien observó que la corriente eléctrica podía hacer mover la pata de una rana. Los primeros galvanómetros se utilizaron para medir la resistencia y el voltaje usando un puente de Wheatstone y comparando la cantidad desconocida con un voltaje o resistencia de referencia. Sin embargo, la tecnología de estos aparatos era poco práctica en el campo debido a su volumen, delicadeza y otros factores. Además, los primeros galvanómetros, por ser de imán móvil, tenían la desventaja de que eran afectados por cualquier imán o masa de hierro cerca de él. Sin embargo, la tecnología siguió avanzando y las mejoras fueron apareciendo de la mano de diferentes científicos e investigadores como Pollendorf y William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, cuyos avances permitieron que el galvanómetro fuera capaz de detectar cambios de corriente muy rápidos. Gracias a todos estos desarrollos, el físico y matemático George Simon Ohm tuvo la capacidad de medir cuantitativamente el voltaje y la corriente, lo que trajo como consecuencia que en 1827 formulase la actualmente conocida como Ley de Ohm, es decir,
el voltaje a través de un conductor es directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa, o en su expresión matemática V igual a I por R, es decir, voltaje igual a la corriente por la resistencia. En 1882, Jacques Arsenet d'Arsorval y Marcel Deprez desarrollaron un galvanómetro de bobina móvil adecuado solo para mediciones de corriente continua, generalmente en el rango de 10 microamperios a 100 miliamperios. Este dispositivo se adaptaba fácilmente para leer corrientes más pesadas usando derivaciones, es decir, resistencias en paralelo con el movimiento básico, o para leer voltaje usando resistencias en serie conocidas como multiplicadores. Y para leer corrientes o voltajes alternos se necesitaría un circuito rectificador en la entrada. Ya para 1888 el ingeniero Edward Weston patentó y lanzó una forma comercial de este instrumento que se convirtió en un componente estándar de equipo eléctrico. El desarrollo más reciente sobre este dispositivo fue el movimiento de banda tensa, lo cual hace que dichos medidores sean más resistentes para su uso en campo. La invención del primer multímetro se atribuye al ingeniero de la oficina de correos británica Donald Mackaye, quien debido a la necesidad de llevar muchos instrumentos separados necesarios para el mantenimiento de los circuitos de telecomunicaciones, inventó un instrumento que podía medir amperios, voltios y ohmios, por lo que el medidor multifuncional se llamó avómetro. Para el año 1930 se desarrollaron medidores de bolsillo o pocket watch meters, los cuales permitían medir voltaje, corriente, continuidad y el elemento calefactor de los tubos de vacío. También se desarrollaron voltímetros de tubo de vacío o voltímetros de válvula, denominados VTVM o VVM, los cuales eran utilizados para mediciones de voltaje en circuitos electrónicos donde era necesaria una alta impedancia de entrada. Los VTVM se utilizaron antes de la introducción de los transistores analógicos electrónicos de alta impedancia y voltímetros de transistores de efecto de campo, denominados FET-BOM. Como se puede apreciar, los primeros multímetros eran analógicos y aunque aún se continúan viendo en el mercado, ya su uso es muy poco frecuente en comparación a los multímetros digitales, pero de igual forma es interesante y necesario conocer su funcionamiento. Hablemos un poco ahora sobre los circuitos internos que conforman un multímetro. Un multímetro básicamente está conformado por un voltímetro para medir diferencia de potencial o voltaje, un ómetro para medir resistencia y un amperímetro para medir amperios o corriente eléctrica. El voltímetro mide la diferencia en voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico y por lo tanto se debe conectar en paralelo con la porción del circuito sobre el que se quiere realizar la medida. Es necesario que el voltímetro tenga una resistencia muy alta, de modo que no tenga un efecto apreciable sobre la corriente o el voltaje asociado con el circuito a medir. El valor de dicha resistencia, la cual llamaremos RB, dependerá del valor en voltios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. En el polímetro o multímetro aparecerán tantas resistencias RB conmutables como valores diferentes de fondos de escala se quieran tener. Por ejemplo, en el caso de requerir 10 voltios, 20 voltios, 50 voltios o 200 voltios, existirán 4 resistencias diferentes RB. Para conocer el valor de la resistencia que debemos conectar, utilizamos la siguiente expresión matemática. RB igual a B sobre I sub I menos RI, donde RB va a ser, por supuesto, la resistencia que estamos colocando en serie y de la cual queremos saber cuál va a ser su valor, y V va a ser el voltaje que se está aplicando al instrumento, y su I es la corriente o la intensidad de corriente que hay que aplicar al multímetro para que la aguja llegue al fondo de la escala, y RI es una resistencia interna producida por el mismo galvanómetro. Como se puede apreciar, el circuito físico puede ser explicado mediante este modelo matemático estipulado a su vez por la ley de Ohm, es decir, V igual a I por R. Por su parte, el ómetro tiene una fuente de voltaje para conducir una pequeña corriente a través de la resistencia externa a medir.
y además contiene una resistencia de calibración. La forma estándar de medir la resistencia en ohmios es suministrando un voltaje constante a la resistencia objeto y medir la corriente que fluye por la misma. Por supuesto que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, de acuerdo con la ley de Ohm. De modo que tenemos una escala no lineal. La corriente registrada por el elemento sensible a la corriente es proporcional a 1 entre R. De modo que una corriente grande implica una resistencia pequeña. Cuando los terminales de medida se ponen en cortocircuito, circula la máxima intensidad de corriente por el galvanómetro. Esta es la intensidad que se asocia a R igual a 0. Con el potenciómetro se retoca esta intensidad hasta que la aguja apunte al fondo de escala. Y en la división que indica la intensidad máxima se pone el valor de 0 ohmios. Cuando los terminales se conectan a la resistencia que se desea medir, se provoca una caída de tensión y la aguja se desplaza hacia valores inferiores de intensidad. Como podemos apreciar en el circuito, tenemos una diferencia de potencial dada por una batería interna y esta fuente a su vez también posee una resistencia interna. De esta fuente también se desprende lo que es la corriente, que va a ser la corriente total que va a circular por dicho circuito, una resistencia variable o un potenciómetro. Podemos observar también el galvanómetro, el cual también tiene una resistencia interna. Y tenemos otra resistencia de referencia, la cual nos va a permitir engranar todos los elementos necesarios para poder desarrollar la ley de Ohm. Por lo tanto, el resultado matemático se define por la siguiente ecuación: R igual a E sobre I menos E sobre I sub I. Entonces, por la ley de nodos de Kirchhoff, podemos apreciar que la I total, es decir, aplicando la resistencia que queremos medir, va a ser menor que la I sub I, y esta expresión nos va a permitir calcular la resistencia entonces que está siendo objeto de estudio o que queremos identificar. Continuamos entonces con el amperímetro. El amperímetro es un instrumento para medir la corriente eléctrica en amperios que fluye sobre una rama de un circuito eléctrico. Se debe colocar en serie con la rama a medir y debe tener muy baja resistencia para evitar una alteración significativa de la corriente que se va a medir. Para que el multímetro trabaje como amperímetro, colocamos entonces una resistencia en paralelo y el valor de esta resistencia, la cual llamaremos RS, dependerá del valor en amperios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. En el multímetro aparecerán tantas resistencias RS conmutables como valores diferentes de fondos de escala se quieran tener. Por ejemplo, si se desean escalas de 10 miliamperios, 100 miliamperios o 1 amperio, y de acuerdo a las propias características internas del instrumento, aparecerán 3 resistencias RS conmutables. Para entender matemáticamente el funcionamiento de un amperímetro es necesario saber sobre la ley de corrientes de Kirchhoff, o también llamada primera ley de Kirchhoff, y denotada por la sigla LCK, la cual describe cómo se comportan las corrientes presentes en un nodo de un circuito eléctrico. Esta ley dice lo siguiente: en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. En función a esto, podemos decir que para hallar la RS, sabemos que se cumple que la I total va a ser igual a la I sub I más la I sub S. Esta I sub I será la intensidad de corriente que pasa a través del galvanómetro, mientras que I sub S será la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia RS. Por lo tanto, sabiendo que el voltaje será el mismo tanto en la resistencia S o R shunt
Y en el galvanómetro, por estar en paralelo, vamos a tener el mismo voltaje. Podemos decir entonces que el voltaje en esta resistencia va a ser igual al voltaje en el galvanómetro. Expresándolo en función a la corriente y la resistencia, vamos a obtener entonces la siguiente fórmula, es decir, ISO-S por RS, lo cual obviamente deriva de la ley de Ohm, y es lo que le estoy comentando. Esto viene representando el voltaje o la caída de tensión en la resistencia RS. Y va a ser igual a I sub I por RI, es decir, la caída de tensión en el galvanómetro. Y podemos igualarlo porque obviamente al estar en paralelo tenemos el mismo voltaje en ambos elementos. Hablemos ahora de un tema fundamental y sumamente importante, y me refiero a la seguridad. La electricidad puede llegar a ser muy peligrosa y mortal. Un multímetro bien diseñado lo ha de proteger contra la electrocución y las explosiones por arco eléctrico. Debe contar con una categoría de seguridad, así como una certificación de un laboratorio de pruebas externos o independiente a la marca que lo fabrique. Si el instrumento no está correctamente clasificado y certificado, no será posible saber si este ofrece la protección necesaria frente a transitorios eléctricos que puedan provocar la ruptura de aislamiento o una explosión por arco eléctrico. La seguridad es el aspecto más importante a la hora de efectuar algún tipo de medición, y es quizás donde radica la diferencia entre marcas y costos. Por ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. No se debe realizar una medición con las manos húmedas o mojadas. Se debe estar seguro de que el equipo posee su batería en buen estado. Las pinzas o puntas de medición no deben tener cortes o remiendos, deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento. Cuando se efectúe la medición debemos estar en una forma cómoda, con buena visualización y pulso para colocar las puntas, a razón de evitar el choque entre ellas. De ser necesario, se deben utilizar guantes dieléctricos. Para altas tensiones es indispensable el equipo de protección personal o EPP, los cuales incluyen, además de los guantes, también incluye botas, casco, lentes de protección y ropa de seguridad. La mayoría de los multímetros incluyen un fusible o dos, que a veces evitan daños internos debido a un exceso de corriente. Para mayor seguridad, también existen sondas con fusibles integrados. Un error común al manejar un multímetro es configurarlo de manera errónea, es decir, realizar una medición de voltaje en la escala de resistencias, por ejemplo, y por ello es necesario que su equipo sea de calidad y cumpla con los requisitos mínimos de seguridad correspondientes. La categoría IEC 61010 permite evaluar la seguridad y robustez de los multímetros. Los multímetros digitales se clasifican en 4 categorías en función de su aplicación prevista. Por ejemplo, categoría 1. Generalmente se utiliza cuando el multímetro no se conecta directamente a la red eléctrica. Categoría 2. Se utiliza cuando el multímetro mide solamente en circuitos conectados a la red eléctrica de baja tensión, por ejemplo, circuitos de electrodomésticos, equipos de medida o similares. Categoría 3. Se utiliza cuando el multímetro mide directamente en los circuitos de un edificio, por ejemplo, en el cableado, cajas de conexión, etc. Categoría 4. Se utiliza cuando el multímetro mide directamente en la entrada de una instalación de baja tensión donde las intensidades de corriente pueden ser muy altas, como por ejemplo en contadores eléctricos, cuadros eléctricos, etc. Cada categoría especifica los voltajes máximos transitorios que son seguros para los rangos de medición del multímetro. Los multímetros que cumplen estas categorías también cuentan con protecciones contra fallos por sobreintensidad. Los multímetros que disponen de una interfaz para conectarlos a una computadora pueden integrar un aislamiento óptico para proteger y aislar la computadora de las tensiones en el multímetro introducidas por el circuito medido. Un multímetro de calidad tendrá protección contra transitorios en una instalación eléctrica. Nuestro instrumento de prueba también debe ser capaz de soportar sobrecargas accidentales asociadas a las diversas funciones del instrumento. La marca debe garantizar que el equipo no será afectado por alguna descarga electrostática, ESD,
Pruebas de entrada IP de agua y polvo. Pruebas contra caídas. Estas comprueban si resiste el factor descuido incluso con la temperatura nominal más baja del producto. No podemos hablar de mediciones ni de multímetros si no sabemos lo que es la metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Una medida es simplemente una magnitud física, propiedad o condición en el sistema que se mide. Comencemos entonces por lo que es la calibración. Cuando hablamos de que un equipo está bien calibrado, nos referimos a la comparación documentada entre el dispositivo de medición y un dispositivo o estándar de referencia trazable. Es decir, cuando una marca de calidad vende un instrumento de medición, ese equipo debe estar debidamente calibrado y certificado. Esa calibración es realizada por empresas de metrología supervisadas por entes gubernamentales. Pasemos ahora a lo que es el rango. El rango es el conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior que es capaz de medir el instrumento. Es decir, una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Por otra parte tenemos la resolución. La resolución es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Otro parámetro que debemos tener en cuenta es la repetibilidad, la capacidad del instrumento de obtener la misma medida de salida para la misma entrada aplicada en instantes de tiempos diferentes. Por otra parte tenemos la sensibilidad. La sensibilidad estática de un instrumento o sistema representa el incremento que sufre la señal de salida ante un incremento de la magnitud de entrada. Por ejemplo, si se está midiendo una señal alterna como el voltaje de un tomacorriente. Otro aspecto importante es la precisión. La precisión de una medida determina el número de dígitos válidos en una medida realizada. Por ejemplo, una medida de 4.434 voltios es más precisa que una medida de 4.43 voltios. Una medida de alta precisión no significa necesariamente alta exactitud. Por lo tanto, la precisión no puede considerarse como un parámetro válido para comparar diferentes equipos. Por su parte, la exactitud se refiere a qué tan cerca están del valor real las mediciones. Existen otros parámetros, pero estos serían los más básicos. Además, debes saber lo que significa True RMS, es decir, verdadero valor eficaz, o Root Mean Square, valor cuadrático medio de una magnitud eléctrica. El RMS calcula esencialmente el valor equivalente de corriente continua, o CC, de una forma de onda de corriente alterna, o más técnicamente determina el valor eficaz o el valor de calor de corriente continua de cualquier forma de onda de corriente alterna. Un medidor de verdadero valor eficaz puede medir con precisión ondas puras y ondas no sinusoidales más complejas. Pasemos ahora sí a definir lo que es el multímetro analógico. Estos instrumentos utilizan por supuesto un galvanómetro muy sensible que se emplea para todas las determinaciones. Para medir cada una de las magnitudes eléctricas, el galvanómetro se debe completar con un determinado circuito eléctrico. Además del galvanómetro, el instrumento va a constar entonces de una escala múltiple por la cual se desplaza solamente una aguja y que permite leer los valores de las diferentes magnitudes en los distintos márgenes de medida. También posee un conmutador el cual permite cambiar la función del multímetro, por lo tanto internamente selecciona el circuito eléctrico correspondiente para realizar la medición. Dos o más bornas eléctricas que permiten conectar el polímetro a los circuitos o componentes exteriores cuyos valores se pretenden medir. De forma estándar se utiliza el rojo para el polo positivo y negro para el polo negativo. En algunos equipos traen accesorios extras para realizar diferentes mediciones, pero profundizaremos en ello más adelante. El multímetro está dotado de una pila interna para poder medir las magnitudes pasivas, lo que hablamos anteriormente en el ómetro. También posee un ajuste de cero necesario para las medidas de resistencias. Pasemos ahora al funcionamiento propio del multímetro analógico. Para ello realizaremos una descripción del VOM Simpson Serie 6. Este es un multímetro analógico
que aún permanecen en el mercado por las diferentes características que voy a explicar a continuación. Este multímetro posee un sistema de iluminación recargable mediante USB, indicador de continuidad LED y sonido, indicador de carga de batería, linterna LED y puerto de carga protegido. Tiene además 36 rangos de medición. Puede medir voltaje en corriente alterna y corriente continua, mediciones de corriente y pruebas de resistencia. Tiene conexiones protegidas para evitar el contacto del operador con la herramienta, con la conexión eléctrica. Tiene protección de sobrecarga y tiene dos perillas que controlan la selección de funciones y rangos. Tiene a su vez un switch de rango con 12 posiciones, 5 de voltaje, 4 de corriente directa, 3 de resistencias y por supuesto la función de DC negativo, DC positivo y AC. Este equipo puede medir desde 250 milivoltios hasta 1000 voltios en DC y de 2.5 voltios hasta 1000 voltios en AC. Algunos pueden medir inclusive decibeles. Puede medir también corriente alterna y desde 50 microamperios hasta 10 amperios. Y si utilizas una pinza que trae como componente adicional, puedes medir inclusive amperajes en alterna por encima de los 250 amperios. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja principal y por qué se siguen observando multímetros analógicos como este Simpson, el cual es un multímetro, si podemos considerarlo de alta gama? Y la ventaja principal es que puede monitorear tendencias y tasas fluctuantes, por ejemplo, la carga y descarga de un condensador, lo cual es un proceso variable que puede observarse con estos equipos. ¿Cuáles serían las desventajas? Baja precisión, baja exactitud. Al polarizar más las puntas, esta se deflecta hacia el lado contrario y esto genera que el equipo pierda su calibración, baja resolución y por ser un sistema electromecánico es más sensible a los golpes. Sin embargo, por lo menos lo que es Simpson, ellos han tratado de corregir con este instrumento que ya tiene bastante tiempo en el mercado, lo han ido mejorando para reducir estas desventajas. Principales marcas, bueno, tenemos la marca Simpson, de la que estamos hablando en el momento. Tenemos también ProSkit, tenemos NLKDD, la cual es un multímetro profesional multifunción de alta sensibilidad y de alta precisión, tanto analógico como digital. Hace mucho que los multímetros digitales han ido reemplazando los medidores analógicos de agujas debido a su capacidad para medir con mayor precisión, fiabilidad y mayor impedancia. Bien amigos, ha sido todo en esta oportunidad, espero les sea de gran utilidad esta información. Recuerden que esta es solo la primera parte, la parte de fundamentos teóricos. Entonces los invito a que me acompañen en la segunda parte de este curso, o de este pequeño curso de multímetros digitales, donde vamos a estar hablando de las características y funciones de un multímetro digital, así como también de las principales marcas que consiguen en el mercado, tanto de gama alta, gama media y gama baja, como de algunos multímetros especiales. Entonces, bueno, los espero en el próximo video.